3. This meeting is being recorded. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad nos ha tocado desarrollar el problema número 1. Los integrantes somos Elmer Castro, Yesenia Roca, Catherine Rodríguez, César Arevalo y quien habla es Jessica Vázquez. Bueno, el informe está diseñado para transportar objetos y va a tener un motor corriente que va a hacer girar una cinta transportadora que contiene dos barras fotoeléctricas que van a ser formadas por una lámpara y un sensor de luz. A continuación, se va a detallar el problema que se va a diseñar. El primer punto es un pequeño motor que consta de 12 voltios y 300 amperios que hace girar una cinta transportadora. En el segundo punto se tiene dos barras fotoeléctricas A y B formadas cada una por una lámpara y un sensor de luz. Los sensores son de LDR con luz y de 200 y R de oscuridad de 5. Y en el tercer punto tenemos el interruptor P que va a determinar el funcionamiento del sistema. Bueno, este funcionamiento es de la siguiente manera. Tenemos, si P está abierto, el control del sistema va a determinar que la barra A, es decir, un objeto, corta la barra, el motor se detiene para realizar un proceso A e ignora la barra B. El otro punto es, si P está cerrado, va a hacer todo lo contrario. El sistema va a terminar la barra B, es decir, si un objeto corta la barra B, el motor se detiene para realizar el proceso de la barra. Y si no se detecta ninguno, el motor por estar en funcionamiento permanente, así mismo se va a considerar las lámparas LA y LB encendidas. ¿Qué es lo que pide el problema? Bueno, es un problema para diseñar un circuito para el interruptor B y a partir de las características de las cosas se va a diseñar el polarización de LDR para que la ausencia de objeto le proporcione un objeto lógico. Se va a diseñar también un circuito de excitación del motor para que gire con uno lógico. Utilizando también un mínimo de puertas NAND cuyas hojas de características se ajustan y diseñan el circuito de control de funcionamiento. Y se va a considerar una alimentación de 5 voltios para los circuitos lógicos y de 12 voltios para el motor. La resolución del problema, vamos a resolver este problema por partes, ¿no? De acuerdo a la definición que se ha dado hace un momento, se va a mencionar el software y también se va a elaborar en el proyecto. Se va a pretender diseñar el sistema de transporte formado por un pequeño motor de 12 voltios y 300 miliamperios para que gire una cinta transportadora. El motor escogido en el PCC, bueno, es el que pueden ver a continuación. Y se va a observar que está lo que se solicita. En el punto B vamos a tener las dos barras fotoeléctricas A y B formadas cada una por una lámpara y un sensor de luz LA, SA y LB-SB. Los sensores son LDR, R luz 200 y R oscuridad de 5. Y vamos a mostrar las características del RD en el circuito. Como se puede observar, se configura, una vez configurado, se va a tener 200 OHM y en R máxima 5K. Ahora, en el punto C vamos a tener un interruptor P que determina el funcionamiento del sistema y se va a mostrar el interruptor P que se utilizó en el problema, cómo se puede visualizar normalmente. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Caterina Rodríguez Mucha y vamos a hablar sobre el funcionamiento del sistema. Bueno, tenemos que si P está abierto, el control del sistema lo determina la barrera A
Quiere decir que si un objeto corta la barrera A, el motor se detiene para realizar un proceso e ignora la barrera B. El funcionamiento que se nos ha solicitado en este punto se va a entender a través de la siguiente tabla de verdad. Bueno, antes de explicar la tabla, se tiene que mencionar que la columna M significa el funcionamiento del motor y la interpretación de cero lógico es cuando el motor está en funcionamiento y uno lógico cuando el motor está parado. Bueno, explicaremos la primera fila de la tabla de la verdad. Acá el interruptor está prendido. El interruptor está prendido y no hay ningún objeto que tape la luz LDR en A y tampoco en LDR de B. Eso quiere decir que el motor va a estar en funcionamiento. Acá tenemos la gráfica que nos explica bueno, la tabla de verdad, ¿no? El interruptor está prendido, no hay ninguna luz que tape a SA y tampoco a SB y el motor está funcionando. Ahora, para explicar la siguiente fila, nos dice que el interruptor está abierto, que no hay ningún objeto que tape la luz de SA, pero sí la de SB. Pero esto no va a influir en el funcionamiento del motor, entonces quiere decir que va a funcionar de manera normal. Acá tenemos una gráfica igual que nos demuestra la velocidad de la tabla. Ahora, explicando la tercera fila, el interruptor está abierto. Acá sí va a haber un objeto que tape la luz de SA, pero no la de SB. Como se mencionó antes, acá quien manda es SA y quiere decir que el motor va a estar apagado, no va a funcionar. Igual acá se ve en la gráfica, el interruptor está abierto, hay una luz, hay un objeto que tapa la luz de SA, pero no la de SB, y el motor no está funcionando. Ahora, para explicar la cuarta fila, acá el interruptor está abierto, hay un objeto que tapa la luz de SA y también la luz de SB, y el motor no está funcionando. Igual, de la misma manera, se observa acá que el interruptor está prendido, que la luz de SA está siendo tapada, igual la de SB, y que el motor no está funcionando. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yesenia Elizabeth Roca Paitán. En este caso explicaré sobre el caso B. Si P está cerrado, el control del sistema lo determina la barrera B. Es decir, si un objeto corta la barrera B, el motor se detiene para realizar un proceso B e ignora la barrera A. Para poder explicar, tenemos que saber lo que significan los símbolos de la tabla de la verdad. En este caso, P, estamos considerando lo que es el interruptor, el SA y el SB, lo que es el LDR, y el M, que es el motor, ¿no? Igual reforzar que siempre cuando tenemos el valor 0 lógico en el motor, significa que está prendido, y cuando tenemos 1 en valor lógico en el motor, significa que está apagado. Explicaremos la quinta fila de la tabla de la verdad, cuando el interruptor está apagado, pero no tenemos ningún objeto que pasa por SA ni por SB, lo que conlleva que el motor esté prendido. Para el caso de la sexta fila de la tabla de la verdad, vemos que el interruptor está apagado, ¿ya? Pero pasa un objeto por CB y no pasa un objeto por SA. Entonces, como en este caso CB es el que manda, el motor está apagado. Para el caso de la séptima fila, ¿ya? Podemos ver que el interruptor está apagado y que no pasa ningún objeto por CB, pero sí pasa un objeto por SA. Al pasar por SA es irrelevante, entonces el motor sigue prendido. Para el caso de la octava fila, podemos ver
De igual manera que el interruptor está apagado y pasa el objeto tanto para ese A y tanto para ese B, entonces lo que conlleva que el motor se apague. Para el caso C, dice si no se detecta ningún objeto, el motor estará en funcionamiento permanente. ¿Qué significa? Que si tanto el interruptor esté prendido o esté apagado y no pasa ningún objeto tanto para ese A ni para ese B, el motor estará en funcionamiento permanente, o sea, estará prendido. Igual a lo que son las lámparas, ¿no? Las lámparas, tanto lo que es LA y LB, también estarán encendidas permanentemente, ya que hay una corriente directa que son los 12 voltios que nosotros estamos aplicando y lo que podemos entender que el sistema está energizado. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Elmer Castro Lozano. Esta parte la explicaré yo desde donde dice se pide. Primero, diseñar un circuito para interruptor P de forma que cuando está abierto proporcione un 0 lógico y cuando esté cerrado un 1 lógico. Investigando acerca de este tema, hemos encontrado la información que existen dos pequeños circuitos llamados resistencia pull-up y resistencia pull-down. Para nuestro sistema que estamos viendo, hemos decidido que lo mejor es una resistencia pull-down. ¿Qué significa una resistencia pull-down? Que es un circuito a través de una fuente de 5 voltios de tierra, de un interruptor y de una resistencia en serie que indica que a través de una salida entre el interruptor y la resistencia tengamos una señal, ¿no? Como vemos en la primera imagen, el interruptor P está abierto, lo que hace que la tierra pase a través de la resistencia y llegue hacia el ánodo del diodo LED, ¿no? Por eso es que, como no está polarizado directamente, el diodo LED está apagado, ¿no? Caso contrario, cuando cerramos el interruptor y vemos que los 5 voltios pasan directo al ánodo y tierra pasa en el cátodo del diodo, por eso vemos que se enciende, ¿no? Esto es lo que se llama un pequeño circuito para utilizarlo como un pulsor para los circuitos lógicos que se van a ver más adelante, ¿ok? En la parte 2 dice, a partir de las características de las puertas lógicas, diseñar el circuito de polarización de las LDR para que en ausencia de objeto proporcione un 1 lógico y cuando detecte un objeto proporcione un 0 lógico. Como hemos observado anteriormente, mis compañeros explicaron acerca de que los objetos que pasan y tapan la luz del SA, ¿no? Dependiendo del interruptor P, van a cumplir una función. Entonces nosotros tenemos que diseñar y hemos investigado cómo hacer para que diseñar un pequeño circuito donde el LDR funcione, ¿no? Como vemos en la primera imagen, hemos hecho un pequeño circuito a través de un transistor NPN bipolar que observamos que el SA tiene una luz, o sea, no hay ningún objeto que pase por el SA. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el SA, como tiene luz, tiene una resistencia mínima, resistencia de luz de 200 ohmios. Esos 5 voltios llegan a los 200 ohmios y también llegan a los 100 ohmios que está formándose un divisor de tensión. Como son dos resistencias que son prácticamente similares, va a haber un divisor de voltaje y en el 100 ohmios aproximadamente tendrá la tercera parte de esos 5 voltios, suficiente como para energizar el transistor y hacer que en el lado del colector y del emisor de dicho transistor se forme como un cortocircuito y haga que se unan, se cierre el circuito, ¿no? De los 5 voltios hacia tierra, pasando por la resistencia 100 ohmios y de 10 ohmios que está en la parte del colector y del emisor. Entonces observamos que se forma también como una divisor de tensión, donde en la parte de los 10 ohmios puede ser voltajes menor, ¿no? Como vemos ahí, pues hemos puesto un pequeño voltímetro que dice 0.5, que es como la tecnología digital lo toma como un cero lógico. Y hemos puesto al final un
puerta lógica NOT para que ese 0 lógico lo forme en 1 lógico y pueda encender ese LED, ¿no? Ese LED está como un indicador para explicar este ejemplo. Ahora, a continuación, abajo hemos visto la comparación cuando tiene LSA, tiene luz y cuando no tiene luz. Cuando no tiene luz, que es la parte derecha, observamos que se tapó el SA. Hay un objeto que tapó la luz del SA, entonces debe tener la resistencia de oscuridad. La resistencia de oscuridad es 5 kiloohmios. Es una resistencia muy elevada, que en el divisor de tensión que se forma antes por la base del transistor, se lleva prácticamente todo el voltaje. Entonces, en los 100 ohmios que está en la parte inferior, hay un mínimo de voltaje que no es suficiente para activar el transistor. Entonces, todos los 5 voltios se quedan en el colector del transistor, donde se observan los 5 voltios a través del multímetro. Y eso se toma como un 1 lógico. En el 1 lógico, a través de un NOT, se va a formar como un 0 lógico, por eso es que no enciende el LED. Listo. Vamos a pasar a la otra parte, que es la 3, que dice diseñar el circuito de excitación del motor para que gire con 1 lógico, utilizar si es necesario transistores. Precisamente en este punto hemos tomado esa parte que dice la 3, ¿no? Que utilizar un transistor bipolar. También hemos utilizado un transistor como indica abajo y hemos utilizado la tabla de verdad que ya hemos explicado anteriormente. Hemos también utilizado el apoyo del circuito pull-down que hemos ya visto en la primera parte y vemos que cuando no llega ninguna señal al transistor, pues no se forma un divisor de tensión, no hay un pequeño voltaje en la base del transistor. Esto hace que el transistor esté abierto, ¿no? Y que no permita que se abra el contacto normalmente cerrado del relay de 5 voltios que observamos en la imagen y hace que el motor funcione normalmente como se observa ahí, ¿no? Ahora, vamos a ver cuando sí le llega un 1 lógico a la base del transistor. En este caso es aquí. Vamos a observar que en la base del transistor llega un 1 lógico, alimenta o energiza a lo que es el transistor y recién hace que se forme como un cortocircuito entre el colector y el emisor, haciendo que el relay se alimente. Cuando se alimenta el relay, abre el contacto normalmente cerrado y como ya no pasa la alimentación positiva de los 12 voltios al motor, pues hace que este se apague, ¿no? Este es prácticamente el diseño que hemos el diseño que hemos realizado para poder manejar el motor a través de un compuerta lógica. Buenas noches, mi nombre es César Arevalo y utilizando el mínimo número de puertas NAND, cuyas hojas características se adjuntan, diseñar el circuito de control para el funcionamiento previsto. Se considera una alimentación de 5 voltios para los circuitos lógicos y 12 voltios para el motor. Con el software de 32x8 con 3 variables, dimos como resultado esta tabla de verdad, en la cual cuando el interruptor está abierto, nos centramos más en la luz del SA, ya que si algún objeto pasa por el SB, el motor va a seguir funcionando. La mitad de la tabla para abajo, el interruptor está cerrado y nos centramos más en el SB, ya que al pasar algún objeto o producto por el SA, el motor igual seguirá funcionando. Como se observa, diseñamos un circuito digital que cumpla dicha tabla. Y nuestra función booleana a partir de la tabla de verdad sería esta. Una función y que es igual al denegado de a por b más a por c. Como vemos en pantalla, la a lo sustituimos por la p, la b por la sa y la c por la sb. Agregamos dos compuertas lógicas AND y una compuerta lógica OR. También se realizó este diseño y este circuito en el FluidSim. Vemos que una pata del SB va directo al AND1, una pata del SA va directo al AND2. El interruptor P, una pata directa va al AND1 y una pata va al AND2.
pero antes de llegar al AND2 le pusimos un inversor, como vemos en pantalla, que es el NOT. La salida del AND1 y el AND2 van directamente al OR. Mi compañero explicará el circuito en el FluidSim. Bueno, bueno, como le explicó nuestro compañero anteriormente, hemos diseñado el circuito en el FluidSim. ¿Ok? Ahorita, como muestra el FluidSim, está en condiciones normales. Está en condiciones normales, sería de esta manera, donde el P está abierto, donde no pasa ningún objeto por el SA ni por el SB. Entonces estaríamos en la tabla de verdad como un 0, 0, 0. Y en ese caso, pues el motor tiene que funcionar normalmente como se observa en la imagen. ¿Ok? Si nosotros tenemos el P abierto, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, lo que manda o lo que importa es lo que pasa en el SA. Si un objeto pasa o no pasa en el SA, eso es lo importante cuando el interruptor P está abierto. Como ejemplo, vamos a tomar el SB. Vamos a ver que si por un objeto pasa por el SB y tapa la luz, el motor sigue funcionando normalmente, ¿no? Pase o no pase, el motor sigue funcionando. Pero sí cambia cuando pasa en el SA. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto. Entonces, lo que importa, vamos a ver, cuando pasa un objeto y tapa el SA, automáticamente el motor se apaga. Como se observa en la imagen, están bajando las RPM, símbolo que se está apagando el motor, ¿no? Pero si pasa el objeto y nuevamente llega la luz, automáticamente el motor se vuelve a encender, como se puede observar. Adicionalmente a nuestro circuito, a través de las lámparas que ya nos han explicado que siempre van a estar prendidas como un indicador que el sistema está energizado, ¿sí? Adicionalmente le hemos puesto un diodo LED a las dos barreras, tanto A y tanto B, ¿no? Siguiendo con nuestra explicación, cuando el interruptor P está en 1, o sea, cerrado, ya no importa lo que pase en la barrera A, sino solo lo que pase en la barrera B. Como ejemplo, vamos a ver, en la barrera A, si anteriormente vimos que cuando pasa un objeto y tapa la luz se apaga el motor, ahora ya no lo va a hacer. Entonces, vamos a ver que en B, ahora sí debe importar lo que pase. Pasa un objeto y tapa la barrera B y automáticamente apaga el motor. Y ahora, para volverlo a una función normal, pasó el objeto y nuevamente llegó la luz a SB y el motor se volvió a encender, ¿no? Como hemos visto, adicionalmente también a las dos barreras hemos agregado dos diodos verdes, que si nos damos cuenta, cuando tapa la luz a una de las barreras, el LED se enciende o se apaga, como un indicador de que algo está pasando en cada barrera, ¿no? Si pasa un objeto, el LED se va a apagar, y tanto en las dos barreras, ¿no? Aquí observamos también en la parte del medio lo que indicó nuestro compañero, mi compañero, que se observan las puertas lógicas, ¿no? A través de los circuitos que ya hemos explicado anteriormente, se toman como 1 o 0 lógicos a través de estas puertas NAND, y este es el circuito donde el motor funciona normalmente. Listo, vamos a pasar a las conclusiones. En conclusión, en este proyecto observamos y aprendimos sobre la automatización utilizada en sistemas eléctricos, así como los sensores que nos permiten detectar el tipo de objeto que pasa por la cinta transportadora. Este proyecto y este tema son muy importantes y muy utilizados en diferentes procesos de las industrias, ya que facilita el proceso de selección y transporte de productos de manera eficaz y profesional. Utilizamos el software 32x8 con 3 variables y el FluidSim, un programa de simulación y de diseño de esquema de circuito. Gracias.